Hola, te doy la bienvenida a Destiladies, el videopodcast donde las mujeres y los destilados se encuentran para contar historias que merecen ser escuchadas. Aquí alternamos episodios sobre mujeres actuales que están destacando en el mundo de los destilados, con otros dedicados a las pioneras que allanaron el camino. Y hoy empezamos este nuevo episodio con una pionera, con una mujer que jugó con fuego, literalmente. Y hablamos de Helen Cumming. Es la creadora de Cardhu, que es una destilería que puso a Speyside en el mapa del whisky escocés. Te lo aviso desde ya, su historia es digna de película, con hogueras, contrabando y pan recién horneado como su arma secreta. Así que acomódate y prepárate para conocer a una mujer que no solo hacía whisky, sino que literalmente hizo historia. Para entender a Helen, primero hay que entender su contexto. Estamos en la Escocia rural de principios del siglo XIX, en una época en la que destilar whisky era algo así como el deporte nacional. ¿Y por qué era tan popular? Pues porque era altamente rentable, sabroso y sobre todo en su mayoría ilegal. Y sí, el gobierno siempre con ganas de recaudar impuestos ponía todas las trabas a la producción legal. Así que las familias hacían lo que cualquier persona de la época, montar sus alambiques en granjas y en bosques. ¿El resultado? Un mogollón de whisky clandestino y algunos oficiales de impuestos bastante frustrados. Y en medio de todo esto es donde tenemos a Helen. Helen vivía con su marido John en una pequeña granja en Speyside, que es hoy una región que es sinónimo de whisky de Malta, pero que entonces era más conocida por sus ovejas que por sus destilerías. La diferencia con otros, que ellos no solo destilaban para consumo propio, sino que lo hacían para vender. Y ahí es donde Helen empieza a destacar. De hecho, Helen no era solo una productora de whisky, era una estratega nata. Una de sus tácticas más famosas era utilizar señales de humo para advertir a los vecinos que tenía de cuándo los oficiales de impuestos estaban en camino. Entonces imagina la escena. Helen subía a la colina que tenía por allí cerca, encendía la hoguera y ese era su grupo de WhatsApp de la época para decir, oye, esconded los alambiques que vienen ya los pesados estos. Pero es que no se quedaba ahí la cosa. Cuando los oficiales llegaban a su casa, Helen los recibía con una sonrisa de oreja a oreja y, ojo al dato, pan recién horneado. ¿Y por qué? Porque les decía, ¿qué olor a whisky? Aquí solo se está horneando pan, ¿quieren probar? Y entonces les sentaba allí con un cafecito y claro, los oficiales con hambre o simplemente ingenuos aceptaban, mientras daba tiempo al resto de sus compañeros a esconder sus alambiques y el suyo estaba escondido detrás de una pared falsa. ¿Qué quieres que te diga? ¿Legal? Pues no. Igual no es un ejemplo de transparencia empresarial, pero hay que ser genial para despistar así. Y así seguimos hasta 1824, cuando Helen y su marido dieron el siguiente gran paso, que era obtener una licencia para convertir su destilería en legal. Y así acabó naciendo Cardhu, que fue una de las primeras destilerías legales de Escocia. Aunque los papeles estaban a nombre de John, era Helen quien manejaba el cotarro. O sea, supervisaba la producción, negociaba con los compradores, se aseguraba de que cada gota de Cardhu cumpliera con los estándares que ella misma había establecido. Y así el whisky de Cardhu empezó a ganar fama, no solo por su calidad, sino porque también Helen sabía cómo venderlo. Incluso reutilizaba botellas de ginebra para envasarlo, algo que ahora puede parecer igual ratilla o muy eco-friendly, pero en aquella época era toda una declaración de eficiencia. Y si te despistas, hasta podemos atribuirle los inicios del reciclaje. Entonces, ¿qué pasó con Cardhu? Bueno, después de años de éxito, Helen y su familia vendieron la destilería a Johnnie Walker. Sí, el mismo señor Johnnie Walker. Y aquí hay un detalle curioso. Hoy en día, el whisky de Malta que hace Cardhu sigue siendo una de las principales bases para los blends de Johnnie Walker. Así que técnicamente, cada vez que levantas un vaso de Johnnie, estás disfrutando un poquito del legado de Helen Cumming. Esto quizá no lo sabías, pero ahora ya tienes una excusa para presumir en tu próxima cata de whisky y hacerte el interesante. Entonces, dicho esto,
Helen no era solo una empresaria brillante, legal o no, pero brillante. Era también pues una mujer muy lista y muy práctica, y sobre todo en una época en la que las mujeres estaban limitadas a tareas domésticas, pues ella estaba gestionando una destilería, negociando precios y, si hacía falta, engañando a los oficiales. O sea, imagina esto, a Helen horneando pan en la cocina con esa sonrisa tranquila de quien se sabe que está un paso por delante del resto del mundo. Y es que no era una mujer que rompiera las reglas cuando creó la destilería, obvio. Es simplemente que las jugaba mejor que nadie dentro de las que le tocaban por su época. Y aquí termina la primera historia de pioneras en Destiladies con Helen Cumming. Y es que no solo cambió la historia del whisky, también nos dejó, creo yo, una gran lección. Y es que a veces la clave no es enfrentarse a las dificultades de frente, sino rodearlas con un ingenio, una sonrisa y a veces, si hace falta, pues hasta una hogaza de pan. Bueno, espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado, tanto como yo. Si te ha gustado, compártelo, déjame tus comentarios y dime qué otra pionera te gustaría que trajésemos al programa. Y recuerda, la próxima vez que tomes un Cardú o un Johnny Walker, levanta un vaso por Helen, porque fue una auténtica Destilade. Nos escuchamos en el próximo. ¡Salud!